Bienvenidos a todos, alumnos de segundo cuarta de la escuela secundaria número 23. Mi nombre es Bogel Andrea, soy su profe de prácticas del lenguaje, más allá de que no nos hayamos visto el año pasado. Lo que les traje en esta oportunidad es lo que van a tener que resolver como trabajo integrador de la materia, al menos el primer trabajo integrador de la materia. Para tratar de compensar y aprobar. Este trabajo es solo para aquellos alumnos que obtuvieron calificación TEP o TED, ¿sí? Los que tienen TEA no tienen que realizar el trabajo. En este primer caso, lo que van a encontrar es el par de guantes, así es el título o así se llama el cuento de Charles Dickens, ¿sí? Tienen que leer este cuento, es un fragmento en realidad, no está completo porque es un poco más largo, pero elegí las partes más importantes y se va a entender perfecto. Luego de la lectura de este cuento, tienen que responder las siguientes preguntas. Voy a resaltar algunas partes importantes. La A dice, ¿qué características de los relatos policiales se encuentran en este cuento? Es decir, tienen que repasar qué son los relatos policiales, los elementos que tienen los relatos policiales y poner un ejemplo con el cuento. Por ejemplo, en los relatos policiales hay un crimen. Bien, ¿cuál es el crimen o el delito que se comete en este cuento? En los relatos policiales hay un detective. ¿Qué hace? Investiga el crimen o el delito. Bien, ¿quién es el detective en este cuento? Y así con todos los elementos que van a encontrar del relato policial, ¿sí? Nosotros trabajamos relato policial y por eso traigo este cuento. Tienen que repasar un poco acerca de eso, los elementos y qué elementos encuentran ustedes en el relato del par de guantes de Charles Dickens. El punto B es cómo llega el detective a encontrar a un sospechoso. ¿Sí? Esta es una pregunta de comprensión. C. Arma una lista con las personas con las que habla, es decir, con las que habla el detective, y la información que consigue en cada caso. ¿Qué quiere decir? Anotan la persona con la que habló el detective y qué información sacó de esa persona, ¿sí? De ese testimonio. Recuerden que estamos hablando de relato policial, entonces hay ciertas palabras que son específicas de este tipo de cuentos. La D, ¿por qué el detective no cree que Mr. Trinkle sea el asesino? ¿Sí? Acá tienen que justificar. ¿Por qué el detective no cree que Mr. Trinkle sea finalmente el culpable? ¿Sí? El punto número 2 es colocar las tildes que correspondan en el siguiente texto. Es decir, este texto tiene, o mejor dicho, le faltan todas las tildes, todas. Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente colocarlas donde corresponda. No hay que clasificar en agudas, graves y esdrújulas, sino acentuar, o mejor dicho, colocar la tilde en aquella palabra que corresponda. El punto número 3 dice lee el siguiente fragmento de la leyenda del origen de la yerba mate y responde. Luego de la lectura tienen que responder. ¿Por qué es una leyenda? ¿Sí? ¿Qué características de las leyendas encontramos acá? Recuerden que las leyendas son relatos que tienen la intención de dar explicación a ciertos fenómenos, pero fenómenos locales, fenómenos por ahí de alguna provincia, de un país en particular, de una región en particular. Pensemos, por ejemplo, en la leyenda de la flor del ceibo, ¿sí? A diferencia de los mitos, que los mitos buscan dar una explicación a las cuestiones más generales, por ejemplo, universales, mejor dicho, cómo se creó el universo, cómo se creó el hombre, ¿sí? En cambio, las leyendas, como digo, es más, buscan dar respuesta a fenómenos locales, ¿sí? Entonces, como buscan dar respuesta a fenómenos locales, normalmente las leyendas van a estar ubicadas en un lugar específico, o al menos en una región que nosotros podemos identificar. En cambio, los mitos no tienen una ubicación específica. Las leyendas a veces suelen dar un tiempo, ¿sí? Un tiempo de en qué lugar sucede la acción o sucede este relato. Con los mitos es más difícil. Entonces, tienen que rastrear los elementos de la leyenda, repasar los elementos de la leyenda que vimos, las características, y relacionarlas con esta leyenda que en este caso es el origen de la yerba mate. La B,
Dice, de acuerdo con la leyenda, ¿por qué el mate representa la amistad? ¿Sí? A partir de lo que están leyendo acá, no quiero que me den su explicación, sino a partir de la explicación que da la leyenda. La C. ¿Qué diferencia presentan los mitos respecto de las leyendas? Y tienen que utilizar este texto para ejemplificar. Wow, wow, wow. ¿Qué quiere decir acá? Esto quiere decir que ustedes ya me dijeron por qué es una leyenda, ¿sí? En el primer punto se supone. Entonces, ¿por qué se diferencia este relato de los mitos? ¿Por qué la leyenda es diferente a un mito? Y acá van a tener que explicar, por ejemplo, mire, profe, en las leyendas suele haber un lugar específico, un lugar geográfico específico en donde transcurre la acción. Por ejemplo, en la leyenda del origen de la yerba mate, se relaciona o está ubicada geográficamente en los países de América del Sur. En cambio, en los mitos no hay lugar específico, ¿sí? Otra. Mire, profe, en las leyendas se busca dar explicación sobre el origen de fenómenos locales o de fenómenos naturales, pero que tienen que ver con un lugar específico, pero son fenómenos locales, ¿sí? Fenómenos específicos. En cambio, los mitos, por ejemplo, tratan de dar explicación a las cuestiones más universales, como por ejemplo el origen del universo. En el caso de esta leyenda, trata de dar una explicación al origen de la yerba mate, ¿sí? Y así con los ejemplos que a ustedes se les ocurran respecto de diferencias entre mitos y leyendas, ¿sí? Yo les voy a marcar algunas palabras importantes de cada consigna, ¿sí? Para que sepan qué es lo que se pide y qué es lo que tienen que responder, así que les pido por favor que lo hagan tranquilos, que lo hagan con tiempo y que presten atención a lo que se les pide, ¿sí? En caso de que tengan alguna duda, se pueden comunicar conmigo por Classroom, ¿sí? O a través de su preceptora. Yo esto lo voy a estar subiendo, este documento lo voy a estar subiendo con fecha de entrega para el viernes 5 de marzo. El trabajo es individual, entrega cada uno su trabajo el 5 de marzo. Y por otro lado voy a estar subiendo este video, ¿sí? Este video explicativo para tratar de despejar la mayor cantidad de dudas posibles. Espero verlos pronto y mucha suerte.